haya antes, que antes no hayan vivido un avivamiento, sino porque hoy van a reconocer que realmente lo tienen y hoy va a empezar a manifestarse. Vamos a estar hablando acerca de la gloria de Dios, que justamente es la gloria de Dios la que trae avivamiento. Y muchas veces nosotros hemos escuchado acerca de la gloria de Dios y no sabemos por ahí mucho qué es, pero hoy vamos a ser conscientes de lo que es la gloria de Dios realmente, y eso es lo que se va a empezar a vivir en esta iglesia. Y obviamente, como decía Pablo, nosotros somos parte, o sea, yo siempre donde hay avivamiento ahí estoy. Así que yo no me pierdo, soy como Eliseo que andaba atrás de Elías. Bueno, yo también, cuando hay un mover, un avivamiento, siempre vamos a estar ahí buscando la presencia de Dios. Dice que la gloria de Dios es la manifestación visible de todo lo que es Dios. La manifestación visible es cuando Dios se manifiesta, donde todos lo pueden ver y donde la esencia de Dios se manifiesta. ¿Y qué es la esencia de Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es amor, Dios es santo, se manifiesta santidad, se manifiesta su presencia, se manifiesta su amor, pero también se manifiesta su poder y sus milagros. Por eso hablamos de avivamiento y por eso hablamos de que la gloria de Dios va a traer ese avivamiento que tanto estamos esperando. Pero ahora vamos a ver, Dios nos llamó a todos a ser parte de ese avivamiento. No todos lo reciben, pero yo sé que esta iglesia sí lo quiere, ¿o no? Esta iglesia lo recibe, por eso están orando a las 3 de la mañana siempre, porque ustedes quieren realmente un avivamiento y quieren realmente que la gloria de Dios empiece a moverse y que nunca se detenga. Vamos a hablar acerca de 2 personas hoy, pero la primera persona que vamos a estar hablando es de Elías. ¿Quién era Elías? Era un profeta, el profeta de fuego, ¿no? Todos lo conocemos como el profeta que hizo descender fuego del cielo. Dice que era tan bueno este profeta que hasta Jesús, cuando se transfiguró, dice que apareció Elías. O sea, fíjense qué importante era Elías en los cielos para que también en la transfiguración de Jesús Elías aparezca, porque Elías era una persona súper importante. Pero más allá de que sea importante, brevemente les voy a decir quién era Elías. Elías fue una persona que luchó contra la idolatría en primer lugar. Dice que se destacó por luchar contra la idolatría. Adoraban a Baal, que era un dios pagano, y sin embargo él se opuso a eso y empezó a restablecer el culto al Señor. Esa fue su primer característica de Elías. Tenía celo por las cosas de Dios. Tenía celo por las cosas de Dios y él se creía que era el único que estaba en eso. Él en un momento, que ahora lo vamos a estar leyendo, dice que se deprimió tanto que le dijo a Dios: yo soy el único que te busca, el único que siente celo por tu presencia. Él se creía que estaba solo, pero no era así. Y él era como nosotros, era humano como nosotros. Vamos a leer algo breve que dice en Santiago. Vamos a buscar Santiago 5:17. Dice que justamente vamos a hablar de la gloria de Dios, porque este era un profeta que experimentó la gloria de Dios, pero ¿saben cuándo se agotó este profeta? ¿Cuándo se cansó? Justamente cuando vino la gloria de Dios. Entonces, hoy vamos a ver cómo tenemos que hacer nosotros para que eso no pase. Vamos a ver Santiago 5:17. Santiago 5:17. Dice así: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué significa eso? Que Elías era una persona común y corriente, dice, como nosotros. A veces nosotros decimos, no, Dios no puede generar un avivamiento con nosotros porque somos imperfectos. Y sin embargo dice que Elías era una persona imperfecta, era una persona con pasiones semejantes a las nuestras, pero que Dios se dignó usar su vida. Y se dignó también que él tuviera todo ese poder, porque realmente buscaba de Dios. Vamos a ver Primera de Reyes 18. Primera de Reyes,
capítulo 18, versículo 36 al 39. Acá vamos a ver justamente lo que decíamos antes, que Elías era una persona que buscaba la presencia de Dios, derribaba los altares. Primera de Reyes 18, 36 al 39. Dice así: y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces, ¿qué pasó? Cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. ¿Qué pasó acá? Lo que decíamos antes, que dice que Elías, en primer lugar, instaura el culto a Dios. Dice que a partir de este milagro, él empieza a buscar la presencia de Dios y empieza a decir: Dios es realmente el único Dios salvador, el único Dios vivo. Y Dios hace un milagro que hace descender fuego del cielo. Y él era una persona que vivía en un avivamiento constante. Siempre vamos a ver a Elías haciendo milagros, siempre vamos a ver a Elías, en este caso, haciendo caer fuego del cielo, comenzar ese culto a Dios. Dice que empieza a mover, que todos se convierten. Todas estas personas, a causa de esto que había pasado, de ese fuego que descendió del cielo, se convierten todos. Y todos empiezan a decir: el Señor realmente es el Dios vivo. Empieza, como decíamos antes, ¿qué era lo que traía el avivamiento? El avivamiento trae, en primer lugar, arrepentimiento. Empieza a generar en la gente el deseo de volverse a Dios. Eso es lo primero. Antes de los milagros, antes de todo, el avivamiento trae salvación. Y eso comenzó con este Elías. Comenzó a traer justamente eso, esos cambios. Que la gente que adoraba a dioses paganos empezaron a adorar al Dios vivo. Eso fue lo primero. Empieza un mover espiritual tremendo, pero le pasa algo a Elías. Justamente hablábamos que cuando estamos con la gloria de Dios, también corremos ese riesgo de que nos pase un poco como le pasó a Elías. Vamos a leer Primera de Reyes 19, 1 al 6. Ahí nomás está, Primera de Reyes 19, 1 al 6. Dice así: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Qué dice el versículo 3? Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Y él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Acá vemos al hombre que había hecho descender fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Empieza una amenaza, empieza una persecución. ¿Y qué hace Elías? Dice que se deprime tanto que le dice: Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y para nosotros este profeta era el mejor. Por eso que cuando la Biblia más adelante en el Nuevo Testamento lo describe, dice: Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Él tenía miedo, él sentía que no podía más y dice que hasta tuvo deseos de morirse. ¿Cuántos acá tuvieron alguna vez deseo de morirse? Todos, ¿no? Todos en algún momento se quisieron matar, ¿no? Bueno, esto le pasa a los siervos de Dios cuando empiezan a experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay un cambio.
Imagínense que ustedes están hoy acá recibiendo la presencia de Dios, está la gloria de Dios, suceden milagros como lo que vivimos la vez pasada, y después llegan a sus casas y empiezan los problemas, ¿no? Empiezan las persecuciones, empiezan las amenazas. Che, mirá que te voy a matar. Por qué no te dicen te voy a matar, pero vienen las deudas, te llaman por teléfono, te amenazan, te hacen pasar malos momentos. Y sin embargo, eso no nos tiene que sacar el enfoque. Porque Elías continuó, después vamos a ver, él sigue adelante, no se detuvo frente a eso. Entonces, hay un cambio que cuando está la unción y después volvemos a nuestra vida normal, hay un cambio y ese cambio muchas veces se experimenta y nosotros lo empezamos a sentir. Esto también le pasa a los cantantes, ¿no? A los cantantes seculares, que muchas veces dice que están cantando y tienen mucha alegría cuando la gente los recibe, cuando la gente los aplaude, pero dice que termina eso y empieza la depresión. Empieza la depresión porque hay un cambio de estar experimentando algo superior a vuelta a bajarse. Y esto también nos pasa a nosotros. Pero también vamos a estar viendo que también todo esto que estamos hablando, que le pasa a las personas que sirven a Dios, vamos a ver que también cuando Dios tarda en responder, eso también hace que muchas veces nosotros nos detengamos. Vamos a leer un pasaje, ahora volvemos a la historia de Elías, pero primero vamos a ver otro pasaje en San Juan capítulo 11. Vamos a ver, San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículo 1. Dijimos que muchas veces dejamos de caminar en la gloria de Dios cuando pasan cosas de amenazas, de persecución, cuando hay un cambio repentino de estar en la gloria y después vienen los problemas. Y también, ahora vamos a ver que muchas veces dejamos de caminar en la gloria de Dios cuando vemos que Dios se demora, cuando vemos que Dios no nos responde rápidamente. Y vamos a ver que esto le pasó a sus hijos. Vamos a ver en San Juan 11, versículo 1. Dice, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Acá vemos que este hombre está enfermo. Y vamos al versículo 3 al 6. Estamos leyendo San Juan, capítulo 11. Y ahora vamos a ver el versículo 3 al 6. Dice, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que esta gente estaba afligida, que dice que ya estaba todo perdido? Dice que se queda 2 días más ahí con su tranquilidad, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué si me amás tanto tardás tanto? ¿Por qué si me amás tanto no te apurás? Y sin embargo dice que el Señor se tardó. Y estaba ahí, él se quedó muy tranquilo 2 días más y pareciera que no le importaba nada, ¿no? Parecía que a Jesús no le importaba. ¿Cuántos sienten muchas veces que al Señor pareciera que no le importan los problemas? ¿No? Yo muchas veces le he dicho, Señor, la verdad que sos muy tranquilo, porque siempre me hacía esperar hasta el último momento para darme una provisión o algo que necesitaba, y me hacía esperar hasta el último segundo. Y yo decía, siempre estaba con el corazón en la boca y decía, pero Señor, ¿no puedes hacer las cosas antes? No, el Señor llega justo a tiempo, en el tiempo de Él, obviamente. Vamos a leer el versículo 14, ahí nomás, San Juan 11, el versículo 14 al 17, dice, entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis,
pero vamos a donde está Él. Y el versículo 17 dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. O sea, Jesús no solamente que se demoró, sino que encima se alegró. Dice, la verdad me alegro que esté tardando. La verdad me recontra alegro que haya demoras. Y cuando nosotros leemos esto, vamos a ir conociendo el carácter de Dios, que muchas veces Él hasta se alegra de lo que nos pasa, no porque Él sea un Dios malo, que quiere lo peor para nosotros, sino porque Él dice, yo voy a manifestar mi gloria. Y mi gloria, cuanto más tarde un milagro, más se glorifica el Señor, más se glorifica. Vamos a ver el versículo 32, ahí nomás, versículo 32 dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, llegaste tarde, Señor? La verdad ya está todo mal, ya no hay arreglo de nada, pero Dios es el Dios que resucita lo que está muerto. Y no solamente que resucita lo que está muerto, sino también lo que está podrido. Porque acá vemos una persona que, vamos a ver el versículo 39 y 40, dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aun cuando una situación ya esté muerta, ya esté totalmente podrida. ¿Cuánto dice? Yo estoy ya, la verdad, harto de la vida. Esta situación pareciera que no va a tener remedio, pero el Señor tiene la solución para absolutamente todo. Y Él nunca llega tarde. Y justamente por eso estamos hablando de la gloria de Dios. Porque si algo se te está demorando en tu vida, es para que la gloria de Dios sea más fuerte. Sea más fuerte. Fíjense que cuando Dios hizo milagros en la historia, vemos que los milagros que más tardaron fueron porque Dios tenía propósitos enormes. Cuando Dios le da a Elizabeth la posibilidad de tener a Juan el Bautista, justamente demoró todo ese tiempo, todos esos años. ¿Por qué? Porque iban a ser alguien muy importante. ¡Aleluya! Dios no tarda por cualquier cosa. Si Dios está tardando tu milagro, es porque Dios quiere hacer algo sumamente perfecto y sumamente grande. Cuando también uno deja de caminar en la gloria de Dios, y cuando hay cansancio, también cuando no hay reconocimiento. Yo sé que acá todos están sirviendo a Dios, ya sea en cosas acá en plataforma o en todo. Yo sé que todos están sirviendo a Dios porque el pastor los tiene a todos. Yo veo trabajando todos los días, entonces todos están sirviendo a Dios. Pero muchas veces también cansa la falta de reconocimiento. Y acá no estamos hablando de la falta de reconocimiento de un pastor, sino muchas veces la falta de reconocimiento de nuestros pares, de las personas que trabajan con nosotros. Y eso le pasó, ¿saben a quién? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Vamos a ver en Gálatas. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 1. Nosotros siempre decimos, ¿cuántos tenían a Elías allá arriba y al apóstol Pablo allá más arriba todavía? Todos, ¿no? Todos eran fans de Elías y del apóstol Pablo. Pero como dijimos antes, Elías dice que era un hombre semejante a nosotros y Pablo también. Pablo también dice que cuando el nombre Pablo significa pequeño, pero alguien que Dios también lo miraba. ¿Cuántos se sienten pequeños? Que por ahí para el mundo no son nada, no son nadie, pero el Señor mira lo pequeño. Acuérdense de David, que David dice que estaba atrás de las ovejas, no lo veía nadie, y sin embargo Dios lo miraba. ¿Cuántos trabajan? Yo a veces veo los estados, ¿no? Que los veo trabajando a veces a las 2 de la mañana ahí en el cemento y qué sé yo, y sin embargo el Señor lo ve. Vos por ahí decís, yo estoy acá, no me ve nadie, pero el Señor ve esa obra y el Señor dice, mirá a mi siervo fiel que está ahí, o está limpiando la iglesia y nadie lo está mirando, pero lo está haciendo con perfección. Y el Señor todo eso lo está viendo. Entonces, Dios mira lo pequeño. Dice que el apóstol Pablo, vamos a leer Gálatas 1:10. 1:10 en adelante. Dice así el apóstol Pablo, que nosotros siempre lo teníamos como allá arriba. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Saben por qué dijo esto Pablo? Porque en un momento se desanimó. Se desanimó porque él no tenía reconocimiento. Él dice que trató de tener reconocimiento por parte de sus pares, pero nunca le llegó ese reconocimiento. Entonces dice, si yo hubiera esperado a los hombres, todavía no me hubiera servido a Dios. ¿Cuántos muchas veces están esperando de los hombres? Están esperando, no, estoy esperando que a mí me den un lugarcito para cumplir mi ministerio. Yo estoy esperando que no sé, que me abran las puertas grandes. Sin embargo, el Señor quiere que arranques, como inició Pablo su ministerio. Y dice que Dios lo mandó a predicar y él se fue y predicó. Y no le importaba a quiénes le predicaba. Si era una persona, le predicaba a una persona. Si eran más personas, le predicaba a los que Dios le pusiera. Pero él no tenía problema con eso. Dice, vamos a seguir leyendo el versículo 11. Gálatas 1:11. Dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Donde estaba enviado, dice que desde el vientre de su madre, Pablo ya había sido elegido, y dice, ¿para qué Dios lo había elegido? Para predicar a los gentiles, no a los judíos, sino a los gentiles. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no lo consultó con gente. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Y sigue el versículo 18. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. ¿Después de cuántos años? 3 años. 3 años dice que recién ahí se dignó Pedro a darle una entrevista, porque estaban los discípulos viejos, ¿no? Los discípulos que ya tenían, ellos ya tenían, no estaban allá arriba, y sin embargo, dice que Pablo, si hubiera estado esperando de ellos, dice que nunca hubiera servido a Cristo. Y él agarró y se puso a servir a Dios, no le importó nada, y agarró y dijo, bueno, ahora sí, por lo menos Pedro me conoce, en 3 años. Dice, vamos a el versículo 22, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran de Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fe, el que en un tiempo nos quería destruir, glorifica a Dios. O sea, eso era lo único, dice que ni siquiera lo conocían en persona, al apóstol Pablo. Y pasaron 3 años. Y ahora vamos a ver cuántos años más pasaron. Vamos a ver ahí nomás, en Gálatas 2, el versículo 1, dice, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. ¿Cuántos años ahora? 14 años. 14 años. ¿Y cuántos se están quejando porque si no, a mí no me conoce nadie y estoy esperando que alguien me reconozca para poder servir a Dios? ¿Cuántos muchas veces le preguntaron al Señor eso? ¿Cuántos esperaban a veces que alguien los reconozca, que alguien les diga, che, ¿sabes que eso es importante? ¿Saben quién les va a decir eso? El Señor. El Señor, como le dijo a Pablo, yo te elegí desde el vientre para que vos sirvas y yo te llamé. Yo te escogí y no fue un hombre. No esperes del hombre, no esperes que alguien te venga y te diga, che, empezá a servir. Hacelo porque el Señor te mandó. El Señor te mandó. Y Él te va a abrir las puertas. Vamos a leer el versículo, capítulo 2 y ahora el versículo 6 al 10. Dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, Dios no hace excepción de personas. ¿Qué decía Pablo acá? O sea, aquellos que tenían reputación de ser algo, porque también se la creían un poco, ¿no? Los viejos apóstoles decían, no, pero está Pedro, viste el San Pedro, que antes lo había negado a Jesús, pero ahora era un prócer. Entonces dice que Pablo dice,
lo que eran ellos, nada me importa porque Dios no hace excepción de personas. No importa si era el apóstol o quien sea. Dice, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a lo de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Después de 14 años recién, el apóstol Pedro, Juan y Jacobo recién le dieron la manito. Le dieron la manito, le dieron la diestra. Che, seguí adelante, muy bien todo lo que haces. ¡Aleluya! Después de 14 años. Y ellos, sin embargo, Pablo siguió haciendo toda su obra y no le importaba lo que el hombre le dijo. ¡Aleluya! Y esto ¡Gloria no a tiene Dios! que ver con rebeldía, no estamos diciendo esto porque de ninguna manera, sino simplemente que uno puede empezar a servir a Dios aún en lo pequeño, porque Dios está mirando absolutamente todo. ¡Gloria a Dios! Vamos a volver un poco para atrás. ¿Cuáles son los requisitos para caminar en la gloria permanentemente? Y como decía antes, para que nada nos detenga. Porque, como decía con Elías, ¿no? A veces comenzamos con la gloria de Dios y después cualquier que sabe amenazarnos y nos detenemos. Y el Señor no quiere más detención, quiere que sigamos caminando en la gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dijimos, Elías lucha contra la idolatría, impone el culto a Dios. ¿Cuál era el culto a Dios? La adoración. Amén, gloria a Dios. Si nosotros no implementamos eso, no instauramos el culto a Dios, que es el verdadero culto a Dios, que es rendir la adoración, no podemos generar un avivamiento, porque el Señor necesita ser adorado. Aleluya, el Señor necesita gloria a Dios. recibir nuestra adoración y necesita que otras personas que adoran a otros dioses empiecen a adorarlo a Él. Amén, Y gloria a eso Dios. es lo primero que tenemos que hacer. Amén. Para caminar en la gloria permanentemente, llevar a la gente a ser verdaderos adoradores. Amén, gloria a Eso en primer lugar. Y segundo lugar, lo vamos a ver de vuelta, vamos a volver a Primera de Reyes. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, 11 al 13. Gloria a Dios, aleluya. Requisitos para caminar en la gloria de Dios permanentemente. Dijimos en primer lugar, instaurar el culto a Dios, destruir toda idolatría, todos los ídolos de las personas y los nuestros. Y acá, por lo que vamos a leer ahora, dedicarle un tiempo también al descanso. ¿Cuántos descansan cuando están cansados? Aleluya, amén. ¿Cuántos saben que muchas veces los siervos, los que intentamos servir a Dios, a veces agarramos y empezamos a servir con todo y nos olvidamos de descansar? Y sin embargo el Señor presta atención también a nuestro descanso. Dice que el Señor quiere también que descansemos, porque justamente el Señor nos quiere vivos. ¿Y si, qué pasa si una persona no descansa? Termina con estrés. ¿No? ¿Se fijaron que muchos pastores terminan estresados, con un montón de enfermedades a causa del estrés? Porque no dedican un tiempo al descanso y a pasar un tiempo con el Creador en el silencio. Y el Señor dice que Jesús servía a Dios, pero dice que a las madrugadas iba a estar a solas con su Creador. No le importaba nada y agarraba y decía, no, está bien, el servicio está perfecto, la gente está necesitada, yo voy a ir a servir, pero también voy a dedicarle tiempo a estar a solas con mi Padre. Que nunca se aparten de eso, que eso sea algo que lo tienen incorporado en sus vidas. Gloria a Dios, aleluya. Dios Así y la es. soledad. Amén, gloria a Vamos a ver qué decía acá en Primera de Reyes 19, 11 al 13. Dice, entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego.
Él era justamente el profeta de los milagros que hacía descender fuego del cielo. Pero dice que el Señor no estaba ahí, no estaba tanto en los milagros, Gloria a Dios. pero después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él agarró y se apartó para estar en silencio con su padre. Y muchas veces nosotros decimos que pasamos tiempo con Dios, ¿no? Y decimos, pero yo me la paso llorando. O sea, yo paso tiempo en las madrugadas, pero le paso diciendo al Señor mis problemas, le cuento mis problemas, ya lo vuelvo loco a Dios de tantos problemas que tengo, vivo llorando en su presencia. Y nosotros llegamos a un momento que decimos, como decía Elías, yo no soy mejor que mis padres. Le decía, pero el Señor, ¿saben qué? No le importaba que él estuviera ahí destruido, pero él estaba ahí en su presencia. Gloria a Dios. Al Señor no le importaba que Elías estuviera con ganas de morirse, pero él estaba ahí. Estaba ahí en el monte. Y el Señor ahí lo visitó, estando en la presencia de él. ¿Saben cuántas veces en las madrugadas, yo me acuerdo que le decía, Señor, ¿vos no te cansaste de verme llorar? Porque yo soy muy llorona en la presencia de Dios, y me la pasaba llorando, siempre me la paso llorando. Y siempre le decía a Dios, Señor, vos no te cansás, y el Señor nunca se va a cansar de nosotros. Así nosotros estemos cansados, así vayamos a su presencia 50 millones de veces a decirle, Señor, yo no doy más, el Señor va a estar ahí esperándonos. Y Él quiere pasar ese tiempo con nosotros. No importa cómo estamos, no importa cómo estamos, quiere el Señor que nosotros estemos en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ver el versículo 14. Ahí nomás. Capítulo 19, versículo 14 al 18, que no solamente es estar con Dios, sino escuchar su voz y caminar nuevamente en lo que Dios te habló. Versículo 14 al 18 dice, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Dice que él se sentía absolutamente solo. ¿Cuántos sintieron muchas veces que ustedes estaban haciendo bien las cosas, pero no, Señor, yo creo que yo soy la única persona que está haciendo bien las cosas, a los demás no les importa nada, no les importa tu presencia, no les importa nada, y se creen que son los únicos. Pero saben que el Señor nunca tiene personas únicas, sino también hay personas que también tienen el mismo corazón que vos, que Dios va a poner también cerca. Aleluya. Para que se cumpla el propósito. Amén, gloria a Dios. Dice, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Asael por rey sobre Aram, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás por profeta en tu lugar. ¿Qué hizo Dios acá? Hizo un cambio. Y el versículo 18 dice, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Todo eso que vos pensás que no existe, que vos estás solo, no estás solo. Dios dice que tiene todo preparado. Dios tiene las personas que te van a ayudar. Vos decís, en el ministerio estoy trabajando yo solo. No estás solo. Dios está preparando gente que te va a ayudar, que te va a ayudar a levantarte y que el Señor también va a usar para unir propósitos, para unir cosas que Él va a hacer. Dice que el Señor le proveyó todo y él que pensaba que estaba solo, el Señor le hizo cambiar de vuelta su pensamiento y volver al original y decir, anda, devolvé de vuelta por el camino por donde viniste. El Señor quiere hoy que nosotros comencemos a escucharlo nuevamente. ¿Cuántos recibieron palabra de parte de Dios en algún momento? ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos recibieron cosas que Dios le dijo? Tenés que hacer esto. Vos vas a ser profeta, vos vas a ser evangelista, vos vas a ser pastor, que están esperando la aprobación del hombre. Cuando el Señor ya te dice que comences a hacerlo, con lo que tenés es hacerlo, y el Señor te va a empezar a guiar. Otro de los requisitos, como Pablo, ser pequeño y no esperes reconocimiento humano. Dice que Jesús nos enseñaba que siempre, dice, cuanto más ustedes quieran ser, dice, más humilde tenés que ser. Tenés que bajarte a limpiar, a hacer lo que vos quieras, pero vos tenés que dedicarle todo tu tiempo a la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Cumplir con el llamado, nunca detenerse.
Amén, así es. ¿Y a qué viene la gloria de Dios? ¿A qué viene? Vamos a ver en Zacarías. Vamos a ver, Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Zacarías, capítulo 2, versículo 8. ¿Para qué viene la gloria de Dios? Acá es una de las cosas para qué viene la gloria de Dios. Zacarías 2, capítulo 8 dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron. Tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Que dice tras la gloria, o sea, cuando viene la gloria de Dios, dice, nos enviará ¿a dónde? A las naciones que nos despojaron. ¿Para qué? Para recuperar lo perdido. Amén. La gloria de Dios viene para recuperar lo perdido. Gloria a Dios, aleluya. Cuando le dicen, Señor, he perdido un montón de cosas, pero la gloria de Dios viene para recuperar lo perdido. Empieza como una justicia divina, porque dice, el que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. Aleluya. Porque el Señor empieza a respaldar. Hay respaldo divino cuando está su gloria. Gloria a Dios, aleluya. Como dijimos antes, viene para traer avivamiento, conversión, sanidad, milagros. Y sobre todas las cosas, vamos a leer esto para terminar en Isaías. Isaías capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice que acá está el profeta Isaías. El profeta Isaías, cuando todavía él no había empezado todavía con su ministerio, dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aleluya. Dice que Isaías experimentó la gloria de Dios. Aleluya. ¿Y saben en qué momento? Gloria En un a momento de Dios. pérdida. En un momento donde había perdido un rey que era familiar de él y que era un rey muy querido para él. Era un rey tan importante para esa nación que él pensaba que sin este rey la nación iba a ser un desastre. Y sin embargo, Dios viene justamente con la gloria de él a llenar los vacíos por las pérdidas. Gloria. ¿Cuántos Aleluya. perdieron cosas? ¿Cuántos Aleluya. perdieron seres queridos? ¿Cuántos perdieron personas que consideraban y se sienten tristes y dicen, Señor, yo no puedo seguir la vida porque me falta esta persona, me falta todo eso que vos me habías dado en algún momento, todo ese bienestar, ya no lo siento, pero la gloria de Dios viene a llenar todo eso. La gloria de Dios viene a llenar todos los vacíos, porque el Señor quiere siervos sanos. El Señor quiere siervos que cuando les sirvan puedan servirlo con integridad, no hay nada que los detenga. El Señor va a llenar esos vacíos. El Señor dice que con su gloria llenó todos los vacíos de Israel. Y a partir de ahí dice que lo cambia y lo transforma totalmente para comenzar su ministerio. Pero el Señor llenó todo ese vacío. El Señor lo llenó con su presencia y con su gloria. La gloria de Dios te va a llenar todos los vacíos y ahí vas a poder servirlo realmente de corazón. Gloria a Dios, aleluya. Antes de buscar la presencia de Dios y de pedirle a Dios que realmente Él te saque su presencia, su gloria y su avivamiento, no solamente en este lugar, sino sobre nuestras vidas, vamos a leer Isaías 60. Isaías 60. Gloria a Dios.
60 del 1 al 3. Dice así: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Gloria. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Aleluya. Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Qué dice acá la palabra? Levantate. ¿Qué le dijo el Señor a Elías? Levantate, seguí tu camino. Gloria a Andá, Dios, estás aleluya. depresivo, volvé por donde viniste, porque no te quiero depresivo. Gloria. Te Sí, quiero en alto, eso. te quiero con la frente en alto. Aleluya, Y dice, aleluya. empezar a resplandecer. Gloria ¿Por a qué? Dios. Porque tenés que vivir de acuerdo a la gloria de Dios. Si Dios desata su gloria, tenés que empezar a resplandecer, a brillar, porque dice, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Y ustedes saben que ustedes son siervos de Dios todos, y que siempre están sirviendo, siempre están orando por otros. Pero ahora vamos a tomarnos un tiempo directamente para estar a solas con el Señor. Después seguramente el pastor va a estar ministrando a todos sus siervos, pero antes vamos a dedicar un tiempo solamente para estar con el Señor, Gloria a Dios. para estar con Él, buscar su gloria, su presencia, como hizo Elías, que buscó esa intimidad con Él. Aleluya. Dice la palabra que en un momento estaba Abraham ya con su milagro, y dice que el Señor agarró y le dijo, entregame eso que amás, entregámelo, y él fue y lo entregó al altar, se lo entregó al Señor, y el Señor se lo devolvió. El Señor se lo devolvió porque dijo, mira, la verdad que entregas todo, no me negas nada, yo te devuelvo eso, te lo devuelvo porque realmente no hay nada que me niegues. Y ¿saben qué? El Señor quiere eso, quiere esa entrega absoluta, decir, Señor, realmente estoy decidido a perderlo todo por vos, yo lo quiero perder todo por vos, pero yo sé que lo que realmente tú quieres que permanezca va a permanecer porque tú me lo vas a devolver, porque las ofrendas que Él recibe, muchas veces el Señor se va a quedar con ofrendas que le des de corazón, con entregas que te duelan, pero también hay entregas que el Señor te las va a devolver de vuelta y te va a decir la verdad, entregaste todo por mí y yo te devuelvo y te doy bendiciones multiplicadas como pasó con Abraham. Vamos a dedicar este tiempo de intimidad con el Señor. Amado Jesús, te pedimos en este momento que tú estés ministrando a tus siervos, Señor, en el lugar donde cada uno se encuentre. Levanta tus manos en el lugar donde estás y entregale todo a Jesús como si fuera el primer día. Decirle, Señor, te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego, Señor, mis anhelos. Te entrego mis desilusiones. Te entrego, Señor, todo lo que yo esperaba del ministerio. Todo lo que estás tardando. Señor, que muchas veces no entiendo tus propósitos, no entiendo tus planes, pero yo aquí estoy entregándotelo todo una vez más. Perdiendo todo, gastando mi vida por amor a ti, pero yo sé que lo estoy ganando todo en tu presencia, que estoy ganando más de tu gloria y que tu gloria se va a manifestar en cada problema y en cada circunstancia y en cada demora tuya, Señor. Padre, en este día te pido que bendigas a tus siervos que hoy están entregándotelo todo una vez más, Señor. El Señor quiere ministrarlos a cada uno, visitarlos a cada uno, pero el Señor anhela que lo adores. El Señor anhela que lo adores, que dediques este momento exclusivamente primero para adorar a Él. Después vienen las peticiones, después vienen las oraciones, pero primero dedica este momento para estar solamente con tu Padre. Estoy preparando el camino, dando las pies, Cada vez más disminuyendo. y
Vamos a decir, es Él, por Él estoy gastando mi vida. Amado Jesús, te pido que tú te pases en medio nuestro, Señor. Paseate en medio nuestro, Señor. Si alguien necesita de tu consuelo, te pido que tú estés consolando, que tú estés abrazando, Señor. Una vez más, nosotros te entregamos toda nuestra adoración a ti, Señor. Te entregamos todo nuestro ser. Nos olvidamos de nosotros mismos solamente para estar en tu presencia, Señor. Vamos a decir muy suavemente, es Él, por Él estoy gastando mi vida. Se lo vamos a decir a Jesús con todo nuestro corazón. Muy suavemente vamos a decirle para que Él lo esté escuchando. Solamente con el teclado vamos a decirle a Jesús suavemente para que Él nos esté escuchando en el silo apacible. Señor, tú quieres hablar a tu pueblo, tú quieres hablarles a cada uno, Señor, en el silencio, en lo apacible. Tú quieres escuchar nuestras voces, Señor, diciéndote que anhelamos con todo nuestro corazón entregarte nuestra vida y gastar nuestra vida solamente para ti, Señor. Vamos a decirle muy suavemente al Señor. Por Él que estoy gastando mi vida. Él dio todo por amor y con alegría. El dueño de mis días. Por Él
que hacen los demás. Solamente adora a Jesús que está en este lugar. Rendite ante sus pies y escucha su voz, que nuevamente te dice: volvé a tener intimidad conmigo, volvé a tener encuentros poderosos conmigo en las madrugadas, volvé a cantarme como lo hacías antes, volvé a estar en mi presencia y una y otra vez, porque yo tengo grandes cosas para ti. Yo te voy a usar, aún en lo pequeño, aún en lo que parece insignificante. El Señor comienza a mover espiritual en este lugar fuerte. El Señor comienza algo fuerte a partir de hoy. El Señor comienza algo poderoso en este lugar. Señor, este lugar fue visto como algo pequeño, pero
de tu corazón. Eso que no se lo decís a nadie, el Señor anhela escucharte. Señor Jesús, hoy hacemos un compromiso contigo de estar siempre a tus pies, en tu presencia, porque queremos ese avivamiento, no solamente para los demás, sino para nosotros mismos. Que cada noche nos visites, Señor. Vamos a prometerle al Señor, con esta canción le estamos diciendo, y allí permaneceré postrado siempre a tus pies. Siempre como un siervo, siempre postrado ante la presencia del Rey. Vamos a decirle, y allí permaneceré. Suavemente vamos a decirle al Señor. Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno y sean ministrados por ti, Señor. Tú quieres ministrar a tus hijos, tú quieres ministrarlos, Señor, directamente, siempre por ahí. Estabas esperando que alguien te dé palabra, que alguien te dé algo, pero el Señor dice, yo voy a hablarte, yo voy a hablar a tu corazón. Por ese mismo camino donde viniste vas a ir, pero vas a volver con la gloria de Dios y la vas a cuidar, y la vas a cuidar, porque comienzan a ocurrir milagros en este lugar. En este lugar se mueven las aguas. En este lugar se mueven las aguas. En este lugar el Maestro llegó. Nuestra salida.
oren por las personas que están sirviendo al Señor, para que el Señor renueve sus fuerzas, para que el Señor nuevamente los levante y los unja. Y mientras buscamos la presencia de Dios, en el silencio, en lo apacible, Señor, habla a tus hijos, Señor. Habla a tus hijos en el silencio.